El gigante que una vez lideró el mundo, ahora tiembla sobre terreno frágil. Las reservas estatales se agotan, la deuda familiar supera los $45,000 y el valor de las viviendas se ha desplomado en más de $60,000 en solo meses. Fábricas cerradas, empleos perdidos, pobreza creciente y millones de familias que ya no pueden pagar su casa. Esto no es una simple desaceleración, es el desmoronamiento del sueño americano. Y cuando el colapso empiece, no todos los estados resistirán. Algunos se doblarán, otros simplemente se romperán. Hoy revelaremos los 10 estados que colapsarán primero si llega la recesión. Y todo comienza con el número 10. Kentucky. Kentucky, conocido por sus paisajes verdes y su encanto sureño, esconde una realidad mucho más oscura. Bajo esa imagen tranquila, se encuentra una economía frágil, sostenida por industrias que ya están tambaleando. En 2025, el Fondo de Emergencia del Estado, el llamado Rainy Day Fund, apenas cubre el 7.6% de su presupuesto anual. Los expertos recomiendan al menos 15% para resistir una recesión. Eso significa que si los ingresos fiscales se desploman, Kentucky no podría financiar ni un mes completo de servicios básicos como educación y salud sin recurrir a recortes drásticos. El desempleo también muestra señales de alarma. Mientras el promedio nacional ronda el 4.1%, en Kentucky ya supera el 5.6%, y eso sin una recesión oficial todavía. Más del 18% de los habitantes viven por debajo del umbral de pobreza. Eso es 1 de cada 5 hogares luchando por sobrevivir, incluso en tiempos normales. El mercado inmobiliario, que solía ser el refugio de las familias trabajadoras, también está cediendo terreno. El precio medio de una vivienda ronda los $213,000, pero en ciudades como Louisville o en zonas rurales del este, los valores caen cada mes. Para miles de familias, la casa que compraron con tanto esfuerzo ya vale menos que la deuda que les queda por pagar. Están atrapados, sin poder vender, sin poder moverse, y con hipotecas que se convierten en cadenas. La economía estatal se contrajo un 0,7% en el primer trimestre de 2025. Y eso no es casualidad. Kentucky depende de 3 sectores extremadamente vulnerables: la manufactura, el carbón y la agricultura. Cuando el consumo cae y la demanda mundial se enfría, esos 3 pilares se desmoronan. Los ingresos fiscales por impuestos al carbón han caído un 22% en un solo año, debilitando aún más las finanzas públicas. Con bajos ahorros, desempleo creciente y una población endeudada, Kentucky está entrando a la tormenta sin paraguas. Y lo más preocupante es que no se trata de mala suerte, sino de una falla estructural, una economía diseñada para resistir bonanza, pero no crisis. Si la recesión golpea de lleno, Kentucky no se doblará. Se quebrará. Y lo que ocurre aquí podría ser el primer temblor de un colapso mucho mayor. Número 9. Rhode Island. Puede ser pequeño en tamaño, pero su fragilidad económica es enorme. Este diminuto estado de Nueva Inglaterra, con poco más de 1 millón de habitantes, enfrenta en 2025 una tormenta que podría golpear más fuerte que en ningún otro lugar del noreste del país. Su base fiscal es limitada, su economía depende de muy pocos sectores, y su fondo de emergencia apenas cubre el 6.9% de sus gastos anuales. Eso es casi la mitad del promedio nacional. Si los ingresos por impuestos caen, el gobierno estatal quedaría sin margen para sostener escuelas, hospitales o servicios sociales. El desempleo también va en aumento. En solo un año, la tasa pasó del 3,6% al 5,4%, una señal inequívoca de desaceleración. Los sectores que más emplean, turismo y salud, están reduciendo personal, y cientos de trabajadores ya enfrentan el miedo diario a perder su sustento. El Producto Interno Bruto del Estado se estancó por completo en el primer trimestre del año. Eso significa que Rhode Island ya no está creciendo, está conteniendo la respiración. Y en un país donde el crecimiento lo es todo, eso es tan peligroso como retroceder. El mercado inmobiliario es otro foco rojo. El precio medio de una vivienda supera los $446,000, mientras que el ingreso familiar promedio apenas llega a $74,000. Eso significa que la mayoría de los residentes no puede aspirar a comprar una casa sin endeudarse durante décadas. El resultado: hipotecas impagables y hogares que viven al borde del colapso financiero. La deuda personal promedio ya supera los $41,000 por persona,
y las morosidades en tarjetas de crédito crecen cada mes. En otras palabras, Rhode Island está financiando su vida diaria con dinero que no tiene. Y cuando la economía nacional tropiece, será uno de los primeros en caer. Los analistas advierten que su sistema de pensiones públicos está entre los más débiles del país. Si la recesión obliga a recortes, podría detonar una crisis social silenciosa. Jubilados sin ingresos, familias sin apoyo, ciudades hundidas en deudas. Rhode Island tal vez sea pequeño en el mapa, pero cuando la recesión golpee, su caída resonará como un eco en toda la costa este. Y si creías que este panorama era alarmante, el estado número 8 lleva la palabra colapso a otro nivel. Número 8. Idaho. Durante años, Idaho fue el sueño americano en su versión más pura. Crecimiento rápido, paisajes tranquilos y casas asequibles. Pero ese sueño se convirtió en una burbuja, y en 2025 está a punto de estallar. En la última década, la población de Idaho creció casi un 18%, impulsada por familias que huyeron de California y buscaban una vida más barata. Pero esa migración masiva provocó un efecto colateral. Los precios de las viviendas se dispararon, el mercado se saturó, y ahora el sistema está colapsando bajo su propio peso. El precio medio de una casa en Boise alcanzó los $483,000, el doble de lo que costaba hace apenas 5 años. Pero la fiesta terminó. El inventario de viviendas subió un 28% en un solo año, y las ventas se están desplomando. Miles de propietarios no logran vender sin perder dinero, mientras otros se aferran a hipotecas imposibles de sostener. La tasa de desempleo, aunque todavía baja, ya subió al 3,9%, impulsada por despidos en la construcción y en el sector tecnológico. La agricultura y el mercado inmobiliario, dos de los pilares del Estado, están tambaleando, y con ellos, el frágil equilibrio financiero de Idaho. El Fondo de Reserva Estatal solo cubre el 6,1% de los gastos anuales, uno de los niveles más bajos del país. Si los ingresos fiscales se hunden, el gobierno no podrá sostener ni los servicios básicos. Mientras tanto, la deuda promedio por hogar ya alcanza los $37,200, y más del 22% de las familias destina más del 30% de su ingreso solo a pagar vivienda. El Producto Interno Bruto Estatal apenas creció 0,5% en el primer trimestre del año, y la tendencia sigue bajando. Idaho pasó de ser el nuevo paraíso económico a caminar sobre una cuerda floja. El problema es que cuando una burbuja se infla tan rápido, nunca se desinfla suavemente, explota, y todo indica que Idaho está a punto de sentir la explosión. En cuestión de meses, este estado podría pasar de símbolo de prosperidad a advertencia nacional. Y lo más inquietante es que el próximo en la lista ya está recibiendo los primeros golpes del colapso. Número 7. Arizona. Bajo el sol implacable del desierto, Arizona brilla por fuera, pero se desmorona por dentro. En 2025, este estado, que fue refugio de jubilados, trabajadores remotos y familias que escapaban del alto costo de vida en California, ahora se enfrenta a su propia pesadilla económica. El boom migratorio de los últimos años infló el mercado inmobiliario hasta niveles irreales. Hoy, el precio medio de una vivienda ronda los $424,000, pero en zonas como Phoenix o Scottsdale supera los $550,000. Mientras tanto, el ingreso familiar promedio apenas alcanza los $72,900. El resultado es predecible: una población ahogada por hipotecas y alquileres imposibles. Más del 31% de los hogares gasta más de la tercera parte de sus ingresos solo en vivienda. El Fondo de Reserva del Estado cubre apenas el 5,8% del presupuesto general, muy por debajo del 15% recomendado para resistir una recesión. Eso significa que si el desempleo aumenta o los impuestos se desploman, Arizona quedará sin oxígeno fiscal en cuestión de semanas, y los síntomas ya están aquí. La tasa de desempleo subió al 5,8% y solo en Phoenix se perdieron más de 19,000 empleos entre enero y mayo de este año. Los sectores más afectados son los mismos que sostienen la economía local: turismo, construcción y comercio minorista. Cuando esos pilares se tambalean, el resto cae con ellos. El Producto Interno Bruto Estatal ya retrocedió un 0,9% en el primer trimestre, mientras la deuda promedio por persona alcanza los $43,500, con morosidad creciente en tarjetas y préstamos de autos.
Miles de familias que se mudaron buscando estabilidad ahora descubren que Arizona no era el refugio prometido. Las casas son caras, los salarios no alcanzan y los empleos estables desaparecen. El desierto vuelve a ser lo que siempre fue, un terreno hostil. Si la recesión nacional se confirma, Arizona será uno de los primeros estados en colapsar. Porque aquí, la economía no se está enfriando, se está derritiendo bajo el sol. Y lo que ocurre en Arizona no se queda en el desierto. El siguiente estado apostó todo a la suerte. Y la suerte está a punto de acabarse. Número 6. Nevada. Siempre ha vivido del riesgo. De las apuestas, los casinos, los hoteles y las luces que nunca se apagan. Pero en 2025, la suerte se está agotando. Lo que antes fue un símbolo de prosperidad y diversión, hoy se convierte en un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser una economía basada en el azar. Con una población de 3.2 millones de personas, el estado depende en más del 60% de los ingresos que genera el turismo y el juego. Y en los primeros meses del año, esa base comenzó a desmoronarse. El turismo cayó 13%, los hoteles están vacíos, y los centros de convenciones cancelan eventos que antes movían millones de dólares. El precio medio de una vivienda ronda los $438,000, pero en Las Vegas, los valores han caído casi 9% en tan solo un año. Durante la pandemia, los inversores compraron propiedades como si no hubiera mañana. Ahora, muchos están huyendo, dejando un exceso de casas vacías y un mercado saturado. El inventario inmobiliario aumentó 34% respecto a 2023. Y casi 1 de cada 5 propietarios debe más de lo que vale su vivienda. La tasa de desempleo ya llegó al 6.3% y solo Las Vegas perdió más de 22,000 empleos entre enero y abril. Los más afectados son los trabajadores de hoteles, casinos y espectáculos. La economía del entretenimiento está colapsando y con ella, la ilusión de estabilidad. El Fondo de Emergencia de Nevada cubre apenas el 5.1% del presupuesto estatal, el segundo más bajo de todo el país, y la deuda promedio por hogar supera los $45,000. Las morosidades en tarjetas y préstamos crecen mes a mes, mientras las familias dependen de créditos para sobrevivir. Fuera de Las Vegas, la situación no es mejor. Reno, Henderson y otras ciudades satélite también sienten el golpe. Proyectos cancelados, empleos congelados y ventas desplomadas. Nevada apostó su futuro al turismo y perdió. Ahora, con los ingresos cayendo y las reservas vacías, el Estado enfrenta una verdad incómoda. Cuando la economía se convierte en un juego, el azar siempre gana. Y si crees que esto suena mal, espera a conocer el estado número 5, donde la caída de las fábricas y la pobreza podrían prender la chispa de un colapso en cadena. Número 5. Indiana. Siempre fue considerado el corazón industrial de Estados Unidos, un estado de fábricas, acero y motores. Pero en 2025, ese corazón late cada vez más lento. Con una población de casi 7 millones de habitantes, Indiana depende profundamente de la manufactura. Autos, autopartes, acero y maquinaria. Pero cuando el consumo se frena, la producción también muere, y eso es exactamente lo que está ocurriendo. El Producto Interno Bruto estatal cayó un 1,1% en el primer trimestre del año, mientras la producción industrial se desplomó un 6,7% respecto a 2024. Miles de trabajadores han perdido sus empleos. Solo en los primeros 6 meses del año, más de 42,000 puestos se evaporaron, dejando a familias enteras sin ingresos estables. En ciudades como Elkhart o Fort Wayne, los gigantes de la manufactura están aplicando despidos rotativos y pausando pedidos. Las líneas de montaje se detienen. Las luces de las fábricas se apagan antes del atardecer. El rugido de las máquinas que una vez representó el progreso americano, ahora se ha convertido en un eco vacío. La tasa de desempleo subió al 5.9% y la participación laboral cayó al 60.8%, el nivel más bajo en una década. El Fondo de Emergencia Estatal cubre solo el 6.4% de los gastos públicos, lo que deja al gobierno casi sin margen para responder ante la pérdida masiva de empleos. El ingreso familiar promedio es de $63,000, pero la deuda media supera los $41,000. Las familias ya no pueden ahorrar, sobreviven mes a mes, rezando para que no llegue un nuevo despido. La vivienda, que alguna vez fue barata, también comienza a deteriorarse. En Indianápolis y Gary, las casas vacías se multiplican.
Las ejecuciones hipotecarias crecieron un 22% en un año y los alquileres siguen subiendo. Mientras tanto, los salarios se mantienen estancados. Indiana está parada sobre una trampa. Su economía depende de fábricas que ya no fabrican, de empleos que ya no existen y de un gobierno que no tiene recursos para sostenerlos. El corazón industrial de América está dejando de latir. Y si Indiana cae, no será un simple colapso local, será una señal de que el cuerpo entero está muriendo. Y lo peor, el siguiente estado de la lista está a punto de seguirlo, porque su crecimiento explosivo fue solo una ilusión. Número 4. South Carolina. Luce próspera. Playas llenas, barrios nuevos, turistas por todas partes. Pero bajo esa fachada soleada, el estado se hunde lentamente en una crisis que pocos se atreven a reconocer. Con una población de más de 5,4 millones de habitantes, South Carolina ha vivido un auge demográfico en los últimos años. Miles de personas se mudaron buscando un costo de vida más bajo y una mejor calidad de vida. El problema es que ese crecimiento fue más rápido que su infraestructura y su economía real. El precio medio de una vivienda hoy supera los $388,000, un salto del 52% desde 2019. Sin embargo, el ingreso familiar promedio apenas llega a $63,900. Eso significa que la clase media está desapareciendo, atrapada entre salarios estancados y costos que no paran de subir. Casi el 30% de los propietarios y más del 40% de los inquilinos destinan más del 30% de sus ingresos solo a pagar vivienda. Es un nivel de estrés financiero que no puede sostenerse. El turismo y la construcción impulsaron el crecimiento del estado, pero ambos sectores se están desmoronando en 2025. El turismo cayó un 11% en ciudades como Charleston y Myrtle Beach, y las construcciones nuevas se redujeron un 18%, dejando a miles de trabajadores sin empleo. El Producto Interno Bruto estatal apenas creció 0,2% en el primer trimestre. Eso, en lenguaje económico, significa estancamiento total, y su fondo de emergencia solo cubre el 6% del gasto anual, una cifra peligrosamente baja. Los problemas no se detienen ahí. El Estado ocupa el puesto 44 en gasto educativo y el 47 en acceso a salud pública. Si llega una recesión, South Carolina no tiene ni recursos ni estructura para proteger a su población más vulnerable. El desempleo ya alcanzó el 5,7% y más de 38,000 personas perdieron su trabajo solo en los primeros meses del año. Las deudas personales superan los $43,000 por hogar y las morosidades aumentan cada mes. El resultado es claro. Una economía inflada por turismo y crédito fácil, sostenida por cimientos de arena. Y como toda estructura mal construida, tarde o temprano se vendrá abajo. El estado de la hospitalidad sureña se está quedando sin bienvenida. Y mientras sus playas siguen atrayendo visitantes, sus finanzas se hunden con la marea. Pero si piensas que esto es preocupante, espera. Porque el estado número 3 no solo está al borde del colapso, ya está cayendo. Número 3. Mississippi. Siempre ha sido uno de los estados más pobres de Estados Unidos. Pero en 2025, esa pobreza se ha convertido en una verdadera emergencia económica. Con una población de 2,9 millones de habitantes, el estado se enfrenta a un colapso silencioso. Empleos desaparecen, hospitales cierran y las deudas se multiplican. Hoy, casi 1 de cada 5 residentes vive por debajo del umbral de pobreza. El 19,9% de su población sobrevive con ingresos mínimos, mientras el promedio nacional apenas supera el 11%. Y su fondo de emergencia solo cubre el 5,2% del presupuesto estatal, uno de los más bajos de todo el país. En otras palabras, Mississippi no tiene cómo protegerse. Si la recesión golpea con fuerza, no habrá dinero para sostener escuelas, hospitales ni carreteras. El Producto Interno Bruto ya cayó un 1,2% en el primer trimestre, empujado por la caída de 3 pilares: agricultura, manufactura y salud, los motores que mantenían viva su economía. El desempleo subió al 6,1%, y ciudades como Jackson y Tupelo enfrentan una ola de cierres empresariales. Los hospitales rurales están cerrando a un ritmo alarmante. Sin ingresos ni fondos federales suficientes, miles de personas quedan sin acceso a atención médica. El Estado ocupa el puesto 49 en salud y el 50 en educación, lo que significa que su población no tiene herramientas para salir del círculo de la pobreza. El ingreso familiar medio ronda los $51,500,
Pero el costo de vida aumenta, los servicios se encarecen y las viviendas, aunque baratas, son imposibles de mantener. El precio medio de una casa es de $184,000, pero con los salarios actuales y las tasas hipotecarias elevadas, miles de familias apenas logran conservar su hogar. Más del 34% de los residentes gasta más de un tercio de sus ingresos solo en vivienda. La deuda promedio supera los $38,000 por hogar, y los pagos atrasados crecen cada mes. El deterioro no se detiene en los bolsillos. Más de 1,000 puentes están en condiciones críticas, y el sistema de agua de ciudades enteras está al borde del colapso. Es un estado con infraestructuras que se caen literalmente a pedazos. Mississippi no necesita una recesión para hundirse, ya está cayendo. Y cuando el resto del país empiece a sentir la crisis, este estado será el primero en tocar fondo, porque aquí, la pobreza no es una estadística, es el día a día. Y lo que viene a continuación, en el número 2, no es pobreza, es una bomba económica a punto de explotar. Número 2. Colorado. Durante años, Colorado fue un símbolo de progreso, tecnología, turismo, naturaleza, crecimiento. Parecía tenerlo todo. Pero en 2025, esa historia de éxito se está convirtiendo en una advertencia. Con una población de casi 6 millones de habitantes, Colorado vivió un boom económico tras la pandemia. Miles de jóvenes profesionales llegaron buscando oportunidades, pero el sueño se salió de control. Los precios de las viviendas se dispararon, las deudas crecieron y la desigualdad se disparó como nunca antes. Hoy, el Fondo de Emergencia del Estado cubre solo el 5.9% del gasto anual, muy por debajo del promedio nacional. Y con una recesión acercándose, Colorado no está preparado para lo que viene. El precio medio de una casa en Denver es de $631,000, una cifra que supera cualquier estándar razonable para la clase media. Incluso a nivel estatal, el promedio ronda los $570,000, mientras el ingreso familiar medio apenas llega a $84,000. Eso significa que más del 37% de los propietarios gasta demasiado en vivienda, y los alquileres se han disparado un 28% en solo 2 años. El desempleo ya alcanzó el 5.4%, y los despidos golpean con fuerza al sector tecnológico, la construcción y el turismo. La economía del estado se contrajo un 0,6% en el primer trimestre, y el endeudamiento personal promedio supera los $48,000 por hogar. Lo que alguna vez fue un paraíso de jóvenes emprendedores, ahora enfrenta una realidad incómoda. La calidad de vida se ha convertido en un lujo. Miles de familias no pueden pagar sus hipotecas, los alquileres suben sin control, y la crisis de vivienda se mezcla con un aumento del 21% en la población sin hogar. Colorado también sufre un deterioro en los servicios básicos. Ocupa el puesto 42 en gasto educativo, y los fondos para salud pública se están agotando. Las calles de Denver, Boulder y Fort Collins muestran un contraste brutal, rascacielos modernos junto a campamentos improvisados. El estado que alguna vez fue ejemplo de crecimiento sostenible, ahora está al borde del colapso, y si la recesión se profundiza, Colorado podría ser el epicentro del crash de las grandes ciudades, pero lo que viene a continuación supera todo lo anterior. El siguiente estado no solo está en crisis, ya está al borde del colapso total. Número 1. Luisiana. Encabeza la lista, y no es casualidad. Si existe un estado que refleja el colapso de América, es este. Con una población de 4.6 millones de personas, Luisiana enfrenta una tormenta perfecta: pobreza extrema, infraestructuras destruidas, deuda creciente y un gobierno sin recursos. El Fondo de Emergencia del Estado apenas cubre el 4.3% de su presupuesto anual, el más bajo de todo el país. Eso significa que, si el flujo de impuestos se detiene, el Estado no podría operar ni un mes completo. El Producto Interno Bruto cayó un 1.4% en el primer trimestre, y los sectores que solían sostener su economía, energía, turismo y transporte marítimo, están en caída libre. El desplome de los precios del petróleo ha paralizado los proyectos offshore, y más de 54,000 empleos se perdieron desde enero. El desempleo ronda el 6,6%, pero detrás de ese número hay miles de familias sin techo, empresas quebradas y comunidades que literalmente se están vaciando. Nueva Orleans perdió el 15% de su fuerza laboral hotelera, y en Baton Rouge, más de 60 obras de construcción fueron canceladas por falta de inversión. El ingreso medio de un hogar es de apenas $54,000,
mientras el precio promedio de una vivienda supera los $225,000. En muchas zonas rurales, los ingresos no llegan ni a $40,000 anuales y los costos de vida, seguros, energía, alimentos, aumentan cada mes. Casi el 23% de los residentes vive en pobreza y más del 40% de los inquilinos gasta más de la mitad de su sueldo solo en vivienda. La deuda promedio alcanza los $42,000 por hogar y los retrasos en pagos se multiplican. Las tormentas y las inundaciones han destruido comunidades enteras y los sistemas de salud y educación están entre los peores del país. Puesto 48 en salud, 46 en educación. Luisiana ya no está resistiendo. Está colapsando. Sus ciudades se vacían, sus empleos desaparecen y su gobierno no puede hacer nada. Lo que empezó como una recesión se convirtió en una crisis sistémica. Y si algo queda claro después de ver este mapa de ruinas, es que el sueño americano ya no muere de golpe. Se desangra, estado por estado. El colapso no es una predicción, ya comenzó. Y Luisiana es solo el principio. 50 años atrás, el mundo miraba a Estados Unidos como el ejemplo del éxito. Hoy, el mapa del país se está llenando de grietas, no por guerras ni catástrofes, sino por algo más silencioso, la quiebra del sistema. Cada deuda impaga, cada fábrica cerrada, cada familia que pierde su casa, es una señal de que el sueño americano está muriendo. Los políticos prometen soluciones, los bancos hablan de estabilidad, pero los números no mienten, las reservas se agotan, la pobreza crece y el dólar ya no compra lo que antes. 10 estados están al borde del abismo, pero otros ya están siguiendo el mismo camino. Y si la historia se repite, lo que hoy vemos en Kentucky o Luisiana, mañana podría ocurrir en todo el país. El colapso ya comenzó, y lo que viene será mucho peor. Suscríbete, porque en el próximo video revelaremos los 10 estados que podrían caer después. Y cuando eso pase, ya no habrá marcha atrás.